Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues continuemos orando por que la voluntad soberana de nuestro Señor se haga en nuestra hermana Luisa, esa hermosa abuelita, que Dios le siga dando la fortaleza y sabemos que ella es una hija amada de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él no nos da una prueba que no podamos soportar. Y que todo lo que pase, todo lo que suceda es de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Sabemos de que ella tiene su recompensa en el cielo y que ella le pertenece a Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Y que su cuerpo, aunque dice su palabra, se vaya desgastando, por dentro se va renovando, porque un día ella tendrá un cuerpo glorificado, fuerte, vigoroso, semejante al de Cristo, como dice su palabra. Y su espíritu ya le pertenece a Él, porque está ligado al Espíritu de Dios y su alma ya ha sido comprada y redimida por nuestro Salvador Jesucristo. Y es una bendición que Dios le haya permitido ver sus generaciones, y así como Jacob, el permitirle bendecir a todas sus generaciones. Continuemos orando y sabemos de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y Él hará la obra que comenzó en nosotros, la terminará en cada uno de nosotros. Ahora, volviendo al devocional, hoy pongan mucha atención. Estamos hablando de las temporadas de desierto y vaya que el Señor nos está enseñando muchas cosas en este caminar en el desierto. En Números 13 describe cómo Moisés seleccionó a los líderes para espiar la tierra de la promesa en Canaán. Un líder de cada una de las 12 tribus de Israel fue comisionado para espiar el territorio y para volver con un informe concerniente a esa tierra. Ellos fueron enviados como un equipo de reconocimiento. Un equipo de reconocimiento es el que va y evalúa las fuerzas y las debilidades de la tierra y las estrategias para determinar lo que es necesario para dominar al enemigo y tomar las fortalezas. En las Fuerzas Armadas de hoy, un equipo de reconocimiento se desliza secretamente dentro de territorios extranjeros y examina a las fuerzas opositoras para determinar las estrategias para la batalla. Un equipo como este, por ejemplo, determinaría cuáles territorios o fortalezas necesitarían refuerzos adicionales, donde serían requeridos más soldados o donde ciertas armas serían más efectivas. Sin embargo, en la historia de Números 13, 10 de estos líderes israelitas volvieron con un informe negativo, dudando de la promesa de Dios. No cumplieron con su deber de la manera en que se había pensado. Moisés necesitaba que los 12 espías le informaran en qué lugares era necesario poner refuerzos para que pudieran tener éxito en la batalla. Moisés nunca quiso que estos hombres volvieran con informes negativos basados en cuál era la capacidad del enemigo para derrotarlos a ellos. Dios ya le había dicho a los israelitas que Él les daría la tierra. Estos 12 espías ya estaban destinados para entrar en la tierra prometida y derrotar a sus enemigos. Y de este modo establecerían el orden y el régimen de Dios. Solo tenían que decidir qué armas o qué estrategias especiales serían necesarias para ganar la batalla. Ninguna negatividad, ninguna confesión negativa, ni ninguna incredulidad debían ser consideradas en absoluto. Pero en lugar de enfocarse en las promesas de Dios y en el potencial que Él había puesto en ellos, los 10 líderes decidieron enfocarse en las fuerzas de su enemigo. Decidieron escuchar no a la promesa de Dios, sino a la voz seductora del espíritu del anticristo, o sea, de lo que se oponía al plan de Dios. Y aún más alarmante, el hecho de que debido a que 10 de los 12 espías volvieron dudando de la promesa de Dios, esos 10 espías y los israelitas de su generación murieron en el desierto. Y esto nos parece muy familiar a algunos de nosotros. Cuando Dios nos da una promesa y nos muestra nuestro futuro,
Muy a menudo, en lugar de creer en lo que Él ha dicho, inmediatamente miramos al gigante que bloquea nuestra victoria y que predetermina nuestra derrota. Debemos empezar a creer en la palabra del Señor con respecto a nuestra victoria en la tierra de la promesa. De otro modo, enfrentaremos una derrota total y la muerte en el desierto. Dios nos ha dado todo poder y autoridad sobre nuestro enemigo, pero debemos creer en sus promesas con el fin de meternos en nuestro destino y lograr la victoria. Ahora, al comenzar con este estudio, entre hoy y mañana, de los 12 hombres enviados por Moisés para espiar la tierra prometida, quisiera que tuvieran en cuenta algo importante. Si cada uno de los líderes se hubiera enfocado en su potencial que tenían y se hubieran acercado a Dios, entonces los 12 hombres hubieran vuelto con un informe positivo. Esta es una clave importante para la victoria. Pero ¿quiénes eran estos hombres que rechazaron ver la tierra como Dios la veía? Que no eran 12 líderes fuertes, ungidos, valientes, piadosos, elegidos para realizar esa tarea. Que no eran algunos de los mismos hombres que Moisés había sacado de Egipto. Que estos mismos hombres no habían visto el mar rojo partirse en dos y a sus enemigos, los egipcios, ser destruidos por la mano del Dios Todopoderoso. Que no habían visto a Dios darles agua de una roca y alimentarlos con comida del cielo día tras día con el maná. Que no vivían con la misma presencia del Señor, quien habitaba entre ellos y los guiaba con una nube de día y con una columna de fuego por la noche. Todo lo que tenían que hacer era acercarse a Él. Sin embargo, ellos prefirieron la incredulidad y quedaron carentes de fe. Hebreos 4, 1 al 2 dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. La manera de desarrollar la fe es acercarse al Señor. Si nos acercamos al Señor, entonces desarrollaremos más fe y más confianza en Dios y entraremos en su descanso, como dice Hebreos 10, 22 al 23. En Proverbios 3, del 5 al 7, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Proverbios 3:6 declara que nosotros debemos reconocerlo a Él y entonces nos guiará. La palabra hebrea para reconocer es yadá, implica intimidad, lo cual requiere un acercamiento. Para vencer a nuestro enemigo, para tener las fuerzas, para derribar cualquier estructura o para poseer una promesa, debemos acercarnos a Dios. La palabra yadá también es usada en Jeremías 1:5, cuando Jeremías dice que Dios lo conocía aún antes de ser formado en el vientre de su madre. Dios nos conocía. Él estaba cerca de nosotros cuando nos formaba, puesto que nos conocía. Él puso dentro de nosotros un potencial para alcanzar nuestro destino. Y la única manera de aprovechar ese potencial y alcanzar nuestro destino es estar cerca de Él. ¿Mm? Cuando nos acercamos al Señor, obtenemos el poder para cambiar primeramente nosotros. El gobierno de Dios es muy diferente al gobierno del enemigo y tenemos una alternativa con respecto a qué gobierno nos vamos a someter. En el jardín del Edén, por ejemplo, Dios le dio a Adán y a Eva ciertas directivas y les puso ciertos límites. Cuando Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios y traspasar los límites,
eligieron un nuevo gobierno, una autoridad diferente que gobernara su vida. Cuando escogieron escuchar las mentiras de la serpiente, se rindieron a un gobierno que estaba bajo la directiva de Satanás. En realidad es muy simple. Aquello a lo que nos sometemos nos gobernará. Si nos sometemos a Dios, entonces Él y su palabra nos gobernarán. Si sometemos nuestra vida y nuestros pensamientos a Satanás, entonces Él tendrá autoridad sobre nosotros y nos habremos sometido a un gobierno controlado por Él. Al tocar el extremo del cetro del rey Asuero en el libro de Esther, Esther recibió fuerzas para cambiar aún los designios que había el hombre determinado en contra del pueblo. En Esther 5:2 dice, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. La palabra punta en este pasaje significa comienzo, capitán, jefe, excelente, primero, vanguardia, cabeza, principal y gobernante. Y debido a su favor con el rey, Esther fue capaz de exponer las conspiraciones de Amán y a cambio su malvado decreto de muerte contra los judíos. Y de este modo modificó un decreto gubernamental y cambió el destino de los judíos y salvó a toda una nación. Ella es nuestro ejemplo con respecto a acercarnos a Dios y ser fortalecidos para derrotar a un gobierno que se opone. Cuando nos acercamos a Él, como Esther lo hizo, tenemos la habilidad de tocar el extremo del cetro de Dios, la cabeza, la cual es Cristo el ungido, y recibimos el mismo favor que Esther recibió. Cuando nos acercamos a Él, podemos cambiar nuestra atmósfera, alcanzar su consejo y gobernar sobre nuestros enemigos espirituales. Pero algunos padres cristianos, hoy, escuchen esto, es lo interesante del mensaje de hoy, le ponen nombres a sus hijos de tal manera que el nombre se relacione con el destino de ese niño o niña. Es decir, ellos fortalecen a sus hijos con nombres de destino. Una madre y un padre, por ejemplo, podrían dar el nombre Libertad a una hija que ellos creen que recibirá de Dios fuerza para ser libre, y libre de veras. El nombre Víctor puede ser dado para fortalecer a un hijo para que viva una vida victoriosa. En tiempos bíblicos, los nombres eran dados proféticamente a los hijos. En gran parte de la misma manera, cada uno de los 12 hijos de Jacob, por ejemplo, recibió un nombre con un destino profético. Y cada tribu que descendía de estos 12 hijos, en consecuencia, heredaron el destino profético de su padre. Los nombres de los líderes escogidos de cada una de estas tribus también son importantes. Cada uno de los 12 líderes elegidos por Moisés para espiar la tierra de la leche y de la miel tenía un nombre que se relacionaba con el destino individual de ese líder. Por lo tanto, al estudiar a estos 12 líderes, es necesario examinar el potencial profético que está ligado a sus nombres. Esto es muy interesante. Ahora, tómense unos minutos y lean Números 13 del 3 al 20. Y presten atención a los nombres de cada líder y de su tribu. Todo esto es muy importante. Y cuando hayan terminado de leer el pasaje completo, sigan adelante. Estudiaremos cuidadosamente el significado hebreo de cada líder y cómo sus nombres fueron designados para impulsarlos a realizar su destino. Mientras los estudiamos, es importante que comparemos el potencial de ellos con nuestro potencial como creyentes en la actualidad y que examinemos nuestras fuerzas y nuestras debilidades con respecto a nuestra habilidad para poseer nuestro futuro. El primer líder fue Samúa, de la tribu de Rubén. Rubén era
la tribu vidente y de discernimiento. Esta tribu fue ungida y fortalecida por el Señor con la habilidad de ver como Dios ve. En otras palabras, a esta tribu le fue dada la habilidad divina de ver la victoria y de lograr el potencial dentro de su destino profético, porque había una divina capacidad para ver la tierra prometida como Dios la veía. El poder de los israelitas en la tierra prometida era un trato hecho según el Señor. Sin embargo, el líder enviado de la tribu de Rubén fue Samúa, cuyo nombre significa desolado y devastado. Y también significa espantoso, mostrar horror, horrorizado y ser asolado. Y estaba relacionado con una palabra que implica estar encorvado. Cuando estamos encorvados, nos hallamos inclinados o desviados hacia cierta dirección. Muchos de nosotros estamos desviados en nuestra manera de pensar, especialmente con respecto a nuestras habilidades para alcanzar el destino y las promesas. A veces nuestro potencial para poseer una actitud positiva en la vida es apagado por una mentalidad impía, malvada, que viene de nuestros padres, de nuestros maestros e incluso mentores. Si una madre y un padre, por ejemplo, son negativos, entonces es muy probable que sus hijos desarrollen una mentalidad torcida y permanente hacia el negativismo. Cada uno de nosotros nace con un potencial para cumplir con el destino y alcanzar una herencia, pero si un medio ambiente invade nuestro destino, entonces fácilmente podemos inclinarnos hacia el derrotismo y el negativismo, y el peor resultado de esto es el ateísmo. Dejamos de creer en las promesas de Dios. Ahora, debido al nombre de su tribu, Rubén, y el destino profético que sostenía, Samúa tenía el potencial piadoso para ver la tierra prometida del Señor y discernir las fortalezas. Con esa unción y esos dones de su tribu, Samúa pudo haber elegido acercarse a Dios y obtener una estrategia del cielo con respecto a cómo tomar la tierra. Pero lamentablemente para él y para todo Israel, este hombre cuyo nombre significaba horrorizado, no hizo esta elección piadosa, sino que eligió enfocarse en los posibles horrores de la guerra. Tal vez Samúa experimentó en el pasado tal desolación y dolor que estaba horrorizado y en consecuencia temeroso. Cualquiera sea la razón, Samúa volvió a Moisés con un informe negativo. Era incapaz de insistir en la promesa de su futuro y por eso desarrolló una actitud desviada con respecto a la habilidad de Dios para ejecutar su palabra. Cuando una persona llega a desviarse y a inclinarse hacia el pasado, su autoridad para vencer al enemigo es derribada. Las victorias futuras pueden ser bloqueadas por causa de actitudes torcidas hacia Dios y sus promesas. Si una persona está demasiado inclinada hacia el pasado, entonces no podrá discernir adecuadamente. La única manera de poseer nuestras promesas es acercarnos al único que tiene una verdadera autoridad y ver nuestra tierra, nuestras promesas y el potencial tal como Él los ve. Los creyentes debemos creer que cualquier cosa que el Señor ha prometido, Él la hará. Debemos derribar cualquier pensamiento que quiera quitar nuestros ojos de la promesa. Debemos modificar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar y nuestra inclinación y creer en lo que Dios dice. Es la única manera de salir del desierto y permanecer fuera. El segundo líder fue Zafat. El segundo líder era de la tribu de Simeón y su nombre era Zafat.
La gente de la tribu de Simeón fue ungida como oidores, es decir, fueron ordenados para escuchar la voz de Dios. Toda la tribu tenía el ADN de Dios para escuchar y responder adecuadamente a su voz. Así como Jesús escuchaba y respondía a todo lo que el Padre decía. Cuando se acercaba al Padre, Jesús escuchaba la voz de Dios y era fortalecido para expulsar demonios, para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos y mucho más. De modo que esta tribu estaba ungida para ser oidores de la voz de Dios y para hacer las obras por medio del poder de su voz. Sin embargo, la gente de la tribu de Simeón envió a Safat, su líder, quien no escuchó la voz de Dios, sino a una voz de negativismo con respecto a su habilidad para poseer la promesa. Ahora, esto es lo interesante. El nombre Safat significa juzgado y juzgar como bueno o malo. En lugar de acercarse al Padre para juzgar como Dios juzgaba, Safat escuchó una voz diferente. El Padre había dicho que ya había dado la tierra prometida a los israelitas, pero Safat no escuchó lo que el Padre dijo con respecto a la tierra. Cuando vio la tierra prometida, vio a los gigantes y escuchó la palabra derrota. Se veía a sí mismo como una langosta en lugar de un vencedor. No podía librarse de lo que veía con sus ojos naturales. Él juzgó de acuerdo a sus experiencias pasadas, en lugar de juzgar de acuerdo con la palabra de Dios. Así que tristemente, Safat también volvió a Moisés con un informe negativo. Nosotros juzgamos nuestro futuro basados en nuestro pasado. Si tenemos dolor por el pasado, entonces podríamos ser propensos a juzgar nuestro potencial futuro basados en nuestro dolor pasado. Si sentimos que Dios nos ha fallado en el pasado, entonces no seremos capaces de ver promesas futuras con fe. Podemos renunciar rápidamente a nuestro potencial porque sentimos que Dios no es digno de confianza y que nos abandonará en la hora de necesidad. Esto es lo que creó que Safat hizo. No escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de su fracaso y su frustración del pasado. Y es posible que Safat también fuera influenciado por un espíritu familiarizado con sus debilidades que apuntaban a estas con ataques para descarrilarlo de su futuro. Un espíritu familiar es también un espíritu demoníaco. Muchos saben que la adivinación está relacionada con la brujería y con la profecía falsa. El enemigo profetizará falsamente sobre nuestro futuro y si no reprendemos a ese espíritu mentiroso, seremos engañados. Y si somos engañados, entonces no tendremos fuerzas para estar firmes en la fe y entrar en nuestra herencia. La escritura siempre debe tener la última palabra cuando estamos indecisos en cuanto a nuestra habilidad para entrar en nuestros lugares prometidos. Mientras avanzamos hacia el logro de nuestro destino, no podemos permitir que la voz del pasado determine nuestro futuro. Ya no podemos confiar más en una voz negativa que está arraigada en nuestro dolor pasado. La estructura satánica nos mantendrá ligados a nuestro pasado, a fin de que no estemos arraigados y cimentados en Cristo. Y va a atacar nuestra fe y nos hará dudar. La única manera de obtener la victoria es teniendo las mentes llenas de temor, de tormento, de duda y de incredulidad. Es lo que Satanás quiere. Pero la solución es permitir que la palabra reine. Ahora, la victoria dictamina que nosotros confiemos únicamente en lo que Dios dice. El hombre no tiene la última palabra, Dios sí. Por eso no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino confiar plenamente en el Señor, como leímos en Proverbios 3, del 5 al 7. Ahora, el tercer líder
era Igal. El tercer líder fue Igal. Él era de la tribu de Isaacar, la cual era inspirada en el conocimiento de los tiempos, en las épocas de Dios y en la que Israel debía hacer. En Primera de Crónicas 12:32 dice que la gente de esa tribu tenía la capacidad sobrenatural de entender los tiempos, cuándo, dónde y cómo Dios quería que ellos se movieran. Cuando ellos se acercaban a Dios, eh, discernían las oportunidades y entraban en divinos momentos para conectarse con Dios. De esa tribu ungida de Isaacar, Moisés envió a Igal a espiar la tierra. Ahora, el nombre Igal significa redentor. Si solamente Igal pudiera haber visto la tierra según el plan redentor de Dios, Igal tenía el mismo potencial que Caleb para volver a Moisés con un informe positivo para su futuro, pero Igal volvió con un informe negativo. ¿Por qué? Cuando pienso en la palabra redentor o cuando pensamos en la palabra redentor, por supuesto que pensamos en Jesús, pero también pensamos en el familiar redentor, el que redimió, por ejemplo, a Ruth, a Boaz de la desolación y el abandono y la restauró para estar en un lugar de realización. El familiar redentor de Ruth era Boaz y ella lo conoció cuando recogía el trigo o la era del trigo, la parcela del trigo, es simbólico en el reino de los cielos, porque la parcela física era el lugar en donde el trigo se golpeaba para separar la paja del trigo bueno, se le llamaba era. La era espiritual representa un lugar de corrección y de separación, pero también representa un lugar de cosecha, de fructificación y de realización. Simbólicamente representa un lugar de pacto. Las bodas eran realizadas en la era donde estaba el trigo. Los profetas se reunían en la era para dar palabra del Señor. Cuando pensamos en la era espiritual, somos propensos a enfocarnos en la persecución y no en la bendición del potencial. Muchas veces nos centramos en la experiencia de la era cuando Dios intenta redimirnos y restaurarnos para nuestro futuro. Muchos de nosotros estamos atascados en una experiencia de la era y no podemos avanzar. Y esto es rebelión. Es importante recordar que la era no siempre es un lugar malo. La palabra declara que tendremos experiencias en la era, tiempos de tribulación y de persecución. Y estos son tiempos y épocas de prueba y de experiencia en el desierto. Todos deberíamos considerar la unción de Isaacar y discernir nuestros tiempos para que cambiemos adecuadamente nuestra fe y en nuestro entendimiento. No debemos enfocarnos en la dificultad, porque si lo hacemos, también endureceremos nuestro corazón. Si vuelven a leer Hebreos 3 del 7 al 11, nos alertará nuevamente a que no seamos como Israel y endurezcamos nuestro corazón mientras estemos en el desierto. El Señor dijo, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos, jamás entrarán en mi reposo. Hebreos 3, 10 al 11. Y Gal no vio la tierra como el plan redentor de Dios. En lugar de ver la experiencia de la era como ordenada por el Señor, la vio como invencible. No seamos como Igal. No rehusemos ver a nuestro verdadero redentor, quien nos lleva a la era, no para lastimarnos, sino para bendecirnos. No enfurezcamos al Señor con corazones duros. Si lo hacemos, nunca entraremos en un lugar de descanso. Vamos a estar luchando siempre. Solo por medio del ejercicio de la fe en la habilidad de Dios para redimirnos, tendremos la fuerza para avanzar por los lugares angostos que experimentamos. El cuarto líder era Palti.
de la tribu de Benjamín. Moisés envió a Palti. La tribu de Benjamín es conocida como la tribu que fue bendecida, porque Jacob lo nombró como hijo de mi mano derecha en Génesis 35:18. Simbólicamente, la mano derecha se refiere a la bendición y el nombre Palti significa liberación y seguridad. Palti, sin embargo, no se veía a sí mismo como bendecido y no veía a Dios como su lugar de liberación y seguridad. ¿Y cuál es el fruto de no darse cuenta de cuán bendecido uno es? Ese fruto podrido murmuraba y se quejaba. Y eso mantenía a Palti dando vueltas para luego morir en el desierto. Palti y la mayoría de los hijos de Israel continuaban viéndose a sí mismos como un pueblo desesperado y no liberado. Sin embargo, Dios los había liberado de la mano del faraón y de la esclavitud en Egipto, pero nunca fueron capaces de verse como Dios los veía a ellos. Esta era una de las razones por la que permanecieron en el desierto. A veces no nos sentimos bendecidos y muchas veces eso significa que necesitamos liberación. Cuando no nos damos cuenta de que Dios nos considera como un pueblo bendecido, entonces realmente necesitamos ser libres de esa creencia impía. Cuando no nos damos cuenta de cuán bendecidos somos, el fruto está murmurando y quejándose, lo cual, como Palti, nos mantendrá dando vueltas en el desierto. Jesús dice lo que sucede cuando el dedo de Dios se mueve sobre la tierra. En Lucas 11:20 dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús vino a la tierra para expulsar, echar fuera los demonios. Por lo tanto, el mundo necesita de su mano liberadora. ¿Qué hace creer a los cristianos que no necesitamos expulsar demonios o que realmente no necesitamos su poder liberador? ¿Mm? El anticristo no quiere que creamos en los demonios. Él no quiere que reconozcamos la necesidad de la liberación. Jesús es el liberador. Él es nuestro lugar de seguridad. Cuando nos acercamos a Él, podemos entrar en ese lugar de liberación y de seguridad y entrar en aquellos lugares prometidos. Somos bendecidos ahora. Seamos liberados entonces hacia esa bendición. El quinto líder era Gadiel. El quinto líder que Moisés eligió fue Gadiel, de la tribu de Zabulón, en Números 13:10. Una definición de Gadiel es Dios es mi fortuna. Su nombre implica que solo Dios es suficiente. Todo lo demás en la vida funcionará si permanecemos bajo la autoridad y la dirección del Señor. Gadiel debería haber sabido que si ponía a Dios en primer lugar, todas las promesas serían cumplidas. El nombre Gadiel también significa o también está relacionado con una palabra que significa ser como una tropa que invade y que vence. Y esto nos hace recordar el pasaje del Nuevo Testamento, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque solo en Cristo podemos estar verdaderamente fortalecidos, ser fortalecidos por Cristo. Eso denota delegación de poder. Si Gadiel hubiera vivido su nombre estando firme y enfocado en la presencia de Dios, hubiera sido fortalecido para pasar rápidamente por las líneas de cualquier enemigo a fin de invadirlo y vencerlo. ¿Por qué entonces él volvió a Moisés con un informe negativo? Algo debe haber sucedido en su vida que le robó la confianza en sí mismo, su fe en el Señor y su enfoque. ¿Había algún defecto en su motivación? Si una persona se enfoca en la prosperidad y en las bendiciones de Dios por encima de su presencia, pues entonces no ha comprendido el punto principal. Uno puede prosperar en lo exterior, pero ser pobre en su espíritu. Necesitamos que el Señor nos revele nuestras verdaderas motivaciones para ir al otro lado.
Y una vez más es necesario derrotar al enemigo y renovar nuestras mentes. ¿Qué no dijo el Señor que primero debemos buscar su reino y todas las cosas serán añadidas en Mateo 6:33? Solo Él es nuestra fortuna, nuestra felicidad, nuestra riqueza. Gadiel fue llamado proféticamente para comprender plenamente la naturaleza y el favor de Dios. Es lo mismo para nosotros hoy. Debemos tratar su presencia como santa y tenerlo a Él en primer lugar. Si no le honramos con nuestros primeros frutos y estamos interesados solo en promovernos a nosotros mismos buscando ganancias egoístas, entonces nuestras motivaciones son impuras. Estamos más interesados en la mano de Dios que en lo que somos a sus ojos. ¿Mm? Escuchen muy bien. ¿Detrás de qué cosa estamos entonces? ¿Su mano o su rostro? Buscar la mano de Dios es pactar con Dios por lo que Él puede hacer, sus regalos. Buscar el rostro de Dios es pactar por quien Dios es, Él, su presencia. Muchas veces estamos tan concentrados en buscar una revelación, un conocimiento y una verdad actual, como dice segunda de Pedro 1:12, que nos olvidamos del único que es el espíritu de sabiduría. Solo Él puede transformarnos completamente. Pensar de otro modo es idolatría. Y como ya hemos mencionado, Gadiel era de la tribu de Zabulón. Zabulón significa exaltado. El Señor había exaltado a esa tribu por encima de sus enemigos. Incluso Moisés había seleccionado cuidadosamente a un líder con el potencial para verse a sí mismo derrotando a todo un enemigo y exaltando a su Dios sobre cualquier estructura que se interpusiera entre él y su promesa. Satanás no quiere que Dios sea exaltado. Por eso a mí me gusta tanto el canto de Dios sea exaltado. ¿Mm? Él siempre se exaltará a sí mismo por encima del futuro que Dios ha pensado para usted. Y eso significa que para lo que sea que usted haya sido destinado, Satanás se va a oponer a aquello. Recuerda el lugar en donde Satanás se sentó y su orgullosa opinión de sí mismo cuando él dijo en Isaías 14, del 12 al 14, me levantaré, subiré sobre las alturas. Satanás se quiere levantar para frustrar cada promesa que Dios ha declarado y que conservará su lugar por encima de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro destino. Pero si cada uno de nosotros, como Gadiel, es llamado para ser un líder de avanzada, un líder que penetre la oscuridad, que invade y que vence, entonces tenemos la certeza de que hemos sido identificados y marcados por el enemigo también. Y él ha establecido fortalezas desde generaciones antiguas que van a invadir su futuro, intentarán vencerte a ti y a tu futuro. Y la manera de contraatacar es estar decidido a mirar a los ojos a ese gigante. ¿M? Y decirle todo lo puedo en Cristo, que cada día me da la fuerza para invadir el campo del enemigo y ponerlo bajo mis pies. Al exaltar a Dios en medio de la crisis, tú serás impulsado a tener siempre un informe positivo con respecto a tu futuro, sin tener en cuenta los espíritus antiguos o las generaciones de fracaso. Tú puedes levantarte hoy y ganar esa batalla. Zabulón significa morar en y viene de la palabra raíz zabal, la cual se traduce como incluir, recibir y vivir con. Zabulón era el último hijo de Lea y fue la última parte de la bendición cuando Jacob vivía con ella en matrimonio. Nos sorprendería el hecho entonces de que ella tuviera esperanzas de que Zabulón fuera impulsado a sobreponerse en cualquier área de su vida. Si Gadiel de la tribu de Zabulón solo hubiera aprendido a acercarse a Dios, vivir con Él y permanecer en su promesa, si solo pudiéramos hacer lo mismo nosotros,
Mañana continuaremos estudiando a los demás espías o estos líderes que fueron enviados por Moisés a explorar la tierra prometida. Es importante entender esto. Yo sé que hoy fue más ilustrativo, más didáctico para entender del por qué esos espías no conquistaron la tierra prometida. ¿Qué fue lo que los detuvo? Entre hoy y mañana pídele al Espíritu de Dios que te dé el entendimiento y que tú sepas que tu nombre tiene un propósito divino. Cada nombre tiene un propósito, tiene un destino que Dios ya estableció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Vamos a darle gloria a Dios y a orar por su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control, porque tú estás en el trono, porque aunque el mundo tiemble, aunque la tierra gire, aunque la tierra y los cielos sean conmovidos, tú permaneces en tu trono, Señor. Tú eres fiel. Señor, gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias por lo que tú haces y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Por esta jornada en el desierto, Señor, porque tú nos estás enseñando a tomar la tierra prometida, a caminar en medio del desierto, a darnos cuenta del por qué a veces fallamos, porque no hemos entendido el propósito por el cual tú nos tienes en la tierra, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a poner la mirada en el autor, el consumador de nuestra fe, el que nos fortalece en medio de la prueba, el que está con nosotros en el horno de fuego, el que está con nosotros cuando estamos en el foso de los leones. Eres tú, Señor, el que siempre nos fortalece con la diestra de su poder, el que nos lleva de gloria en gloria cada día, Señor. Hoy queremos caminar esa jornada del desierto contigo, tomados de tu mano, Señor. Hoy, Señor, te damos la gloria, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que es el día 15, porque tú estás transformando nuestra mente, Señor, y tú nos das de maná Proverbios 3, del 1 al 14, para tomar tiempo, Señor, mientras leemos. Enséñanos a derrotar esa falsa mentalidad malvada, satánica. Señor, y te pedimos que reveles las áreas de nuestra mente que no estén santificadas. Que cada uno tome un tiempo y anote alguna creencia malvada y escriba, Señor, lo que tú le das, que va a erradicar ese pensamiento demoníaco que le está robando el futuro. Señor, que hoy cada uno nos demos cuenta que tenemos la mente de Cristo y que comencemos a desafiar, a derribar cualquier pensamiento negativo que intente impedir que salgamos completamente del desierto. Hoy nos apropiamos de esa palabra tuya, Señor, segunda de Corintios 10, del 3 al 5, y derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento santo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y este maná que tú nos das, Proverbios 3, del 1 al 14, que se haga una realidad en este día 15, en el nombre de Jesús. Amén y amén.